Hola, ¿qué tal amigos? Saludos desde Guatemala. Mi nombre es Josué Herrera, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas y de Programación. Y pues en esta oportunidad vamos a hacer un video tutorial corto, sencillo, explicando de una forma muy fácil el concepto de pilas y colas, que como todos sabemos pues son dos conceptos de gran trascendencia y de gran importancia dentro de la informática que se utilizan en todo tipo de programación y en todo tipo de acceso informático, desde la programación en lenguajes de C++, de Java, eh, de C Sharp y de todos los inimaginables lenguajes que puedan existir dentro del universo de la programación. Y de igual manera se utiliza en la programación de sistemas operativos o la programación básica de un sistema operativo dentro de una computadora. Y pues bien, vamos a iniciar definiendo el concepto de pilas. Las pilas son un tipo de estructuras de datos lineales, al igual que las listas o las colas, que también son estructuras de datos lineales, y en el cual todos los datos deben de ser obligatoriamente del mismo tipo. Entonces, la pila es un espacio en la memoria. Es un conjunto ordenado de elementos de tal que en cada momento solamente se puede acceder a uno de ellos. En este caso, con las pilas, se va a acceder al elemento el más reciente añadido. El más recientemente añadido. Una pila utiliza para almacenar los parámetros y las direcciones de retorno de los procedimientos y llamadas al sistema. Dentro de Java pues ya existen librerías o métodos específicos con, que llevan el método stack, que pueden ser importadas o pueden ser mandadas a llamar para que se nos facilite más el desarrollo de nuestro programa. En este caso no es la excepción, vamos a llamar eh, una librería de stack. Y muy importante resaltar que dentro de estas librerías pues existen cuatro métodos especiales y endémicos de una pila, que son push, pop, pick y empty. Y el método push, que es el método que sirve para apilar, para introducir o para colocar un objeto dentro de la pila. Mientras que el método pop, siendo lo contrario a push, desapila, quita o retira el último elemento apilado dentro de la pila. Y pick es básicamente el método utilizado para ver el último dato que se introdujo dentro de una pila. Ahora empty nos sirve para saber si la pila tiene datos adentro de ella o no, para determinar si se encuentra vacía o no. Todos estos, todos estos métodos de pilas obedecen a una filosofía o a una lógica propia de trabajo, que básicamente es el último en entrar, es el primero en salir, que como lo tenemos acá anotado, podemos ver la palabra filo, que por sus siglas en inglés significa first in, last out, que significa primero en entrar y último, será el último en salir, que permite almacenar y recuperar eh, los datos que vamos a ingresar. Como les habíamos dicho, se aplica en multitud de ocasiones en informática debido a la simplicidad y el ordenamiento en la propia estructura de una pila. Y como vimos, las implementaciones de la pila pues se pueden dar, pueden ser implementadas principalmente de dos formas, por medio de un arreglo o por el uso de nodos enlazados por medio de punteros. La idea es no implementar una pila por medio de un arreglo, que es un poquito más laborioso, que incluso se tiene pensado ir modificando el tamaño de dicho arreglo dinámicamente, sino que lo ideal es valernos
ya de los nodos o valernos de las herramientas que tenemos dentro del lenguaje de Java y es irla implementando por medio de una lista de nodos enlazados por punteros. Entonces vamos a utilizar nosotros nuestro método stack pila y vamos a que va a ser igual a una nueva pila. Entonces comenzamos a introducir los elementos que va a llevar nuestra pila y de esa cuenta tenemos que colocamos pila con el con el método push. Entonces con el método push vamos a empujar un dato o una información hacia el fondo de la pila, que en este caso va a ser el número 55. Y como anteriormente habíamos dicho que podíamos trabajar cualquier tipo de dato, desde cadenas de texto o incluso objetos dentro de la pila, utilizando el método push. Entonces, en nuestro siguiente dato que vamos a introducir, pues va a ser la palabra string. Y le vamos a asignar un número de índice a nuestro primer dato, que le vamos a asignar el número de índice 0, que básicamente significa que es el primer elemento de la pila. Y a nuestro segundo dato string le vamos a asignar el índice 1, que nos va a recordar que es el segundo elemento que hemos ingresado a la pila, que lógicamente va a ser el penúltimo elemento que va a salir al momento de compilar nuestro programa. Vamos a ingresar también, agregar otros dos elementos. Seguimos agregando en con pila push. Vamos a agregar el número 17, que sería básicamente nuestro tercer elemento. Y finalmente agregamos el último elemento, que sería otro dato de tipo string, de texto, y vamos a agregar la palabra o el elemento palabra. Entonces solo se podrá obtener, recordando que solo se podrá obtener el último valor, y vamos a utilizar pick, que se va a utilizar para ver, y el método pop, que se va a utilizar para obtener este último elemento ingresado, que en este caso pues sería lógicamente el elemento palabra. Entonces con el método pick, con el punto out.print, vamos a decirle que despliegue el mensaje. El último elemento en la pila es, y vamos a colocar aquí el, el punto del método nativo de stack pick para que nos lo lea, cuál es el último elemento. Ahora, si queremos nosotros vaciar básicamente toda nuestra pila, pues vamos a utilizar el modo while, donde la pila nos va a indicar que si está vacía, pues a desplegar eh, el método. Vamos a desplegar el método. Es decir, que mientras vamos a utilizar el modo while, nos va a indicar que mientras la pila no esté vacía y contenga datos, pues vamos a imprimir todos los datos para que, y lo vamos a introducir como un system out print, y utilizando el modo pop, que nos desapile o que nos muestre al momento de compilar todos los datos. Entonces ya con estas
líneas de código, pues vamos a compilarlo y vamos a ver si en efecto nos tira el resultado que indicamos. Entonces lo mandamos a compilar y efectivamente, tenemos que el último elemento, nos despegamos de que el último elemento en la pila es palabra y luego nos viene en orden descendente 17 en la palabra string y el número 55 que básicamente fue lo que ingresamos. Entonces se obtiene lo que imprime, se obtiene la palabra y de igual forma los números, ¿verdad? Que como ya hemos dicho, lo podemos comprobar aquí dentro de las líneas del código, que sí efectivamente el último dato en entrar es el primero en salir dentro de una pila. Y de igual forma, pues puede hacerse una pila de una forma más compleja o más difícil, no mandando a llamar ese tipo de clases, ni este tipo de métodos, ni este tipo de herramientas o librerías que nos da la posibilidad eh, Java de poder mandarlos a utilizar para hacer de una forma más simple nuestro trabajo. Por ejemplo, eh, creando a través de acá, sin mandar a llamar los métodos del stack ya definidos por Java, podemos definir este, un dato tipo int que le podemos poner un máximo de elementos, también a un dato tipo int, podemos ponerle el tope y realizar un arreglo, pero como decíamos anteriormente, que es más simple mandar a llamar los nodos que realizar este tipo de programación. Que podemos ver dentro de esto, pues tenemos que crear también un desapilador y bueno, primeramente un apilador y luego un desapilador, mientras que las ventajas que nos ofrecen ya utilizando el método pop y el método push es de que ya toda esa lógica del sistema que tenemos representada acá para crear el desapilador, pues ya va dentro del método pop, y toda esta lógica del apilador que hemos ingresado ya lo hace de forma implícita e inclusive con sus pausas tasivas el método push. Sin embargo, para que no nos quede la duda, pues como decíamos anteriormente, también se puede programar desde cero básicamente una pila y que como decíamos para que veamos nosotros la reacción o que en efecto nos compila, lo mandamos a compilar. Y pues ya aquí también como podemos ver pusimos a través de un ciclo if eh, que retorne si la pila está vacía o si la pila está llena y todo esto que básicamente hace lo mismo que el anterior pero de una forma más compleja. Entonces esto ha sido todo lo que podemos ver de las pilas. Continuaremos definiendo lo que son colas y programando dentro de colas, siempre con el lenguaje de programación Java. Pues definiendo nuevamente las colas, diremos que no son más que nada que las listas de las cuales ya hemos estado hablando, de las clases linkes, que es muy importante hacer una diferencia dentro de pilas y colas, que como decíamos son siempre estructuras de datos, pero que
que una cola es otro tipo especial de estructura de datos en el cual los elementos se insertan por un extremo, el posterior, y se van a suprimir por el extremo anterior o el frente. Las colas también se conocen que trabajan mediante la filosofía o mediante la dinámica o la lógica denominada, vamos a escribir por acá, la lógica denominada FIFO, que básicamente significa first, first in and first out. ¿Qué quiere decir? Primero en entrar va a ser el primero en salir. Y regularmente las operaciones para las colas son análogas a las de a las de las, a las de las pilas. Un ejemplo básico y que todos podemos ver es la forma como se atiende dentro de un sistema bancario o dentro de cualquier otro tipo o por ejemplo para tomar un ticket para entrar al tren, tienes que hacer lo que coloquialmente denominamos una cola, que básicamente corresponde a que quien primero llega en tiempo va a ser el primero en ser atendido. Conforme va llegando una persona, o en este caso un elemento o un dato, así va a ir saliendo dentro de esta lógica de programación. También es importante aclarar que tanto el frente como el final de la cola son los únicos indicados para retirar e insertar elementos respectivamente. El frente para retirar y el final de la cola para insertar. Entonces, básicamente, pues esto no es más que una forma de cómo organizar. Y de esa forma, pues los elementos se van eliminando en el mismo orden en el que se van insertando. Por lo tanto, el primer elemento que entra a la cola será el primero que sale. Creo que no hay mayor complicación dentro de esto. Y el tipo más claro para ejemplificarlo dentro del sistema operativo de una computadora, pues es las colas de impresión en el método Windows, que cuando solo se tiene una impresora hacia dónde mandar la orden de imprimir, pues las órdenes de impresión se van a ir sucediendo conforme el tiempo de llegada. Es decir, si documento 1 fue el primero en llegar, entonces el documento 1 se imprime, si, luego documento 2 y así en su orden sucesivo hasta que el procesador haya procesado estas, todas estas órdenes que se le realizan al computador. No puede ser, no puede ser variable, o al menos de que, como les decía anteriormente, hayan otros elementos o otras herramientas para las cuales se pueda redirigir una orden de, de impresión. Entonces, con este corto y sencillo tipo de programación que vamos a hacer, entonces no es más que volver a llamar ¿cómo se llama? El conjunto de métodos que tenemos dentro de java.util.link linked list y iniciamos con nuestra programación, que también algo muy importante de resaltar es de que en este tipo de método colas o de concepto colas vamos a utilizar dos elementos o dos métodos especiales que son offer que utilizamos para añadir un dato y el método
pull y el método pull. Que el método pull lo utilizamos para obtener para obtener ese dato, en ese orden y en esa lógica que lo habíamos explicado anteriormente de la palabra FIFO, que define la lógica como va a trabajar y conforme vamos a ir obteniendo los elementos conforme vayan siendo llamados. Entonces vamos a utilizar nuestra variable de linked list cola, que que va a ser igual a una nueva linked list, y simplemente vamos a añadir por medio de un for los números del 1 a 10, que en nuestra cola vamos a colocar el punto offer, que es muy importante, que lo vamos a colocar, que va a ser igual a ahí. Y ahorita que ya estamos añadiendo el ciclo for, vamos a definirlo, que va a ser, como decíamos, que va a ser definido por un ciclo while, y utilizando el método pick que tengo, que tengo disponible, mientras que no haya un valor nulo. Pick es decir que mientras no se tengan datos o no esté, mientras que tenga datos o no esté vacía, voy a utilizar el método de cola pull ese dato, es decir, la salida o lo que nos va a desplegar el programa va a ser que yo utilizando el método o el modo while, si la cola va a ser igual a que me muestre los elementos que tenga, y si no tiene ningún elemento, que va a ser igual a null, pues entonces que se despliegue a través del método pull, que se despliega a través del método pull los elementos que tenga y hasta ese entonces, y que lo podamos imprimir imprimir en la pantalla, ¿verdad? Entonces creamos el despliegue de de estos datos. Y como vemos ya al introducir esta sentencia de los números del 1 al 10, puede también para obtener los datos. Entonces regresamos con nuestro método pick, que va básicamente a eliminar los valores y a irlos organizando conforme tienen que aparecer, conforme a la lógica que decíamos de FIFO. Entonces ya lo ponemos a compilar y vemos que al momento de correr el programa pues nos despliega los números del 1 al 10, que fue lo que pusimos acá en nuestro ciclo for, con la variable entero, que i es igual a 1, y que mientras i sea menor a 11, pues que nos despliegue, que le agregue un elemento, se le va sumando un elemento más ahí, que como decíamos era 1, pero que no se vaya a pasar del elemento, aunque no vaya a ser igual o mayor a 11. Y muy bien, si pueden ver, pues aquí están los datos. Tengo desplegados los números del 1 al 10, tal como lo había dicho, utilizando el método offer y el método push, que el resultado es
bueno, que el resultado es igual el método con el método offer. Ahora si por el contrario, este, nosotros quisiéramos ver si se puede aplicar dentro de la lógica de colas el método push, que es básicamente propio de pilas, pues vamos a obtener que al momento de correr nuestro programa, pues básicamente nos entrega los números en orden descendente, ¿verdad? En orden descendente, como decíamos anteriormente, que el último en entrar es el primero en salir, que en este caso el orden se obtiene, que el primero que fue o que tengo introducido, este, el 10, luego 9, 8 y así sucesivamente hasta llegar al 1. O sea, podemos ver de que siempre nos va a correr, pero tenemos que ser muy cuidadosos y guardar el debido cuidado de no utilizar otros métodos que no van dentro de la lógica de, de colas o de pilas para que no nos vaya a mostrar ¿cómo se llama? Un error completamente innecesario o una información completamente diferente a lo que estamos buscando, ¿verdad? Porque como decíamos anteriormente, estas básicamente, tanto pilas y colas, son realmente listas enlazadas y aplicadas. Entonces, para ello debemos de utilizar realmente los mismos métodos que por la lógica ya nos entrega Java dentro de sus paquetes. Pues esto ha sido todo, ¿verdad? De igual forma, pues como les decíamos anteriormente, también se pueden crear a través de a través de programas más complejos, pero lo ideal es de que utilicemos los recursos más simples que tenemos en nuestras librerías, ¿verdad? Para poderlos utilizar de esa forma. Porque como habíamos dicho, si nosotros queremos realizar una cola, una cola desde cero, que como habíamos dicho que las colas son una variación de los linked list, pues lo podemos utilizar creando elementos privados o clases privadas de tipo int con máximo 6 elementos y configurando dos variables, una que va a ser de tipo siempre int primero y uno de tipo int último, y lógicamente nuestro arreglo que vamos a realizar, nuestro objeto o nuestro arreglo, ¿verdad? Entonces podemos poner siempre tanto cola con tanto los elementos primero y último de cola, pues van a ser igual a cero. Y aquí desarrollando nuestro programa, al igual que el anterior, pues vamos a utilizar ciclos for, perdón, ciclos if, donde de decisión o de elección, donde vamos a ver si la cola está llena o la cola está vacía o qué es lo que ha sido, pero para ello pues tenemos que crear lógicamente un encolador, que es la lógica que tenemos acá, y lo que decíamos, ¿verdad? Que ya hay herramientas creadas para esto, entonces no, pero sin embargo debemos de saber también cómo se trabaja esta lógica de programación desde cero. También tenemos el- la programación para crear el desencolador y ya aquí para ir haciendo la discrepancia entre si está encolado o está desencolado. Y básicamente para que empiecen a trabajar los dos, los dos métodos, el encolador y el desencolador, y que no vaya a surgir una obstrucción del flujo de información, que de igual forma si lo ponemos a correr, pues nos va a compilar. Nos va a compilar y al momento de compilarlo, pues
Ahí se va creando toda la lógica donde se va encolando, se va desencolando. Ya nos muestra que la cola ha sido llena, que ha sido vacía, y dentro de todos estos métodos, ¿verdad? Sin embargo, también hemos visto otros tipos de programación donde se utilizan sleep y se manda a dormir un elemento para que no ocurra una obstrucción del flujo de información. Entonces, espero que les haya servido en algo este video tutorial y pues nos vemos una próxima ocasión. Recordando siempre de que si ya está programado, entonces es mejor utilizar los métodos y las herramientas que nos provee la lógica de la programación en Java, que es dirigida a objetos, y no crearlo desde cero, ¿verdad? Que a la vez pues eso nos va a complicar un poco, y si tomamos en cuenta que vamos a programar para nuestros clientes, ellos no van a comprender toda esta lógica de programación, y es más simple enseñarles con las librerías y los métodos que están creados. Entonces, muchas gracias. Y hasta aquí me despido. Pues mi nombre es José Herrera y como les decía, somos estudiantes de programación. Y mucho gusto y buenas noches.